9:35 y recibimos ahora a la señora Elena Conterno, presidenta de la Asociación Empresarial IPAE, conocida entre otras cosas por organizar las conferencias de empresarios CADE, de ejecutivos, durante varias décadas. Han permitido anticipar la evolución de los grandes fenómenos de nuestra sociedad. Señora Conterno, muy buenos días y bienvenida a RPP. Muy buenos días, Fernando, Carlos, un gusto estar con ustedes esta mañana. Y Mónica Delta también está con nosotros. Mónica también no la veía en pantalla. Sí, bueno, en todo caso lo que hemos leído es un comunicado que IPAE ha publicado felicitando al presidente electo y también comentando algunos puntos que a ustedes les parecen prioritarios en la agenda de la política pública. Explíquenos, por favor, ¿cuáles son estos puntos que han querido ustedes resaltar? Sí, en efecto, pues ante todo saludamos al presidente Pedro Castillo, ¿no? Que pronto empezará a ejercer funciones. Básicamente estamos resaltando esos puntos que la propia ciudadanía viene destacando como los más apremiantes. En primer lugar, qué duda cabe, la pandemia, ¿no? Venimos pues con buen avance en el tema de vacunación y en la continuidad del proceso de vacunación pues será fundamental para pues que continuemos controlando esta pandemia que ha tenido efectos tan lamentables en el país, en las familias. Entonces es un primer punto neurálgico. Lo segundo es el tema del retorno a clases, ¿no? Seguimos con las escuelas cerradas. Realmente es muy preocupante los daños que puede tener esto, no solamente, digamos, en pérdidas de aprendizaje, en niños desertando del colegio, en problemas de salud mental, hasta en violencia en las familias. Entonces es de suma relevancia que cuanto antes pues podamos retomar de manera voluntaria, gradual, progresiva, digamos, pero, digamos, encaminarnos hacia ello. Y tercero, el tema pues de la reactivación económica. Justamente también pues por la pandemia ha habido mucha pérdida de empleo, ¿no? Hay la expectativa de que con el freno de la pandemia pues se reanuden, pero ello requiere inversión y la inversión requiere credibilidad, clima de confianza y eso pues es fundamental. Entonces esos son los tres temas que hemos querido ante todo resaltar, digamos, de cara a la agenda urgente y por lo tanto pues digamos la relevancia de elegir bien la conformación de un gabinete, ¿no? Que sea un gabinete que tenga las capacidades técnicas, que brinde también la confianza, que tenga la experiencia, los conocimientos para enfrentar los múltiples retos que tenemos como país y que vienen afectando a las familias del país. Elena, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, efectivamente es de sentido común hablar de tener una continuidad y fortalecer las políticas en salud, en educación, el retorno a clase, el tema de la reactivación económica. Pero también es evidente que en la votación que se ha dado en segunda vuelta y en primera vuelta lo que se ha hecho claro es que también se está esperando un cambio desde sectores importantes como el empresarial. ¿Cuál debería ser este rol del empresario hoy a partir de un gobierno con el que probablemente haya momentos incluso de tensión? Es decir, ¿qué debe cambiar en el perfil del empresario peruano en circunstancias como esta? A ver, digamos, yo creo que cambios hay en varios frentes. Creo que los más relevantes que tienen que darse es en el Estado, ¿no? Porque es en el Estado el encargado de brindar la salud, la educación, digamos, donde están las quejas ciudadanas. Ahora, yendo al tema empresarial, sin duda ya el mundo en general, no solo Perú, exige más de los empresarios, ¿no? Exige más en el sentido, digamos, de pensar mejor en tus grupos de interés, en la sociedad para comenzar, pero también los trabajadores, también tus clientes, y eso es algo que de hecho fue el tema principal del último CADE ejecutivos, ¿no? Que hablamos de capitalismo consciente, capitalismo de grupos de interés, entonces cómo enfocarse mejor. Y lo segundo es que no podemos, digamos, no podemos dejar solo a los políticos la conducción del país, no podemos dejar a los políticos, lamentablemente hemos visto pues todas estas crisis que venimos teniendo y por eso como IPAE también nos venimos fortaleciendo para estar todo el tiempo promoviendo principios, promoviendo propuestas de reforma y también sacando comunicados para exigir que ello se dé. Realmente pues
digamos, sabemos pues de las deficiencias de nuestro sistema educativo, deficiencias de nuestro sistema de salud, deficiencias de nuestra democracia, ¿no? Y hay correcciones que tienen que darse, y en ese sentido, digamos, veo instituciones empresariales como IPAE, ¿no? Estando exigiendo más, digamos, que los políticos realmente tomen esas decisiones, porque lo fundamental, digamos, para que todas las familias peruanas, incluidas las más vulnerables, tengan oportunidades, es que realmente se tomen decisiones, que el Estado, digamos, en salud, oye, para comenzar, ¿por qué no se termina de separar la prestación de funciones del financiamiento? Todos los técnicos coinciden que eso es fundamental. Bueno, de una vez, separemos el MINSA, digamos, el tema de la prestación del financiamiento, porque de lo contrario nadie va a exigirles calidad. Segundo, fortalecer el primer nivel de atención. También, y lo hemos visto en la pandemia. Ok, ¿cómo está el presupuesto? Entonces, necesitamos decisiones de gestión pública, ¿no? Que hay, digamos, se vienen discutiendo, pero necesitamos una clase política y un servicio civil que las tome y le ejecute. Eso es lo más relevante para atender las preocupaciones de los peruanos, lo que hemos visto, digamos, que comentabas. Elena, buenos días, ¿cómo está? Hay temas que todavía siguen el debate en cuanto a propuestas y lo que podría plantear el siguiente gobierno. El tema de la Asamblea Constituyente y la reforma total o parcial de la Constitución. ¿Son estos temas, considera usted, que prioritarios o deben dejarse para más adelante? Y si efectivamente es conveniente cambiar la Constitución y básicamente en el capítulo económico. A ver, en primer lugar es que hasta ahora no escuchamos ninguna propuesta concreta de qué se quiere modificar y en qué sentido, ¿no? Hay casi fetichismo, digamos, de una asamblea constituyente, una nueva constitución. Pero la realidad que viven día a día las familias peruanas es una realidad que quiere agua potable, una realidad que quiere seguridad cuando sale a la calle, una realidad de que cuando el niño va a la escuela aprenda, cuando van a la posta le den toda la medicina, sino solo la mitad de lo que le recetan. Y esa realidad no requiere un cambio constitucional. Queda claro, digamos, que la Constitución en términos de salud establece el derecho al acceso, el que tenemos que tener una provisión efectiva. En el tema de la educación también, que independientemente de la condición económica hay que garantizar, digamos, el acceso y calidad en temas educativos. Entonces, para solucionar los problemas que está demandando las personas, no requerimos un cambio constitucional, requerimos gestión, requerimos compromiso. Y lo segundo es que lo otro que demandan las personas es empleo. Y lo único que hará una convocatoria asamblea constituyente es paralizar cualquier tipo de inversión en el país y, por tanto, oportunidades de empleo. Ello en adición a ser inconstitucional, ¿no? Porque lo que queda claro es que nuestra Constitución vigente, que es la que nos rige, digamos, lo que contempla es la posibilidad de hacer modificaciones, ¿no? Pero no, digamos, esta figura de la asamblea. Entonces creo que ya, digamos, pasada la campaña hay que serenarse, actuar responsablemente, poner como prioridad las demandas, digamos, de las familias peruanas y a eso abocarse de manera responsable. Señora Conterno, nos ha dado usted ejemplos de lo que no se debe hacer si uno quiere restablecer la confianza en el Perú y salir de esta etapa de polarización que hemos vivido demasiado tiempo. Ahora quisiera que nos hable más bien de lo contrario, de qué señales cree usted que podrían darse, qué decisiones esperaría usted que se toman para que la confianza se restablezca y se exprese también en inversión privada, en que no haya fuga de capital fuera de nuestro país y que el dólar no se dispare. A ver, en primer lugar, y que fue un poco el llamado en nuestro comunicado de saludo, es que el presidente y todos los congresistas que han sido electos tienen que tener muy presente, digamos, que tienen que gobernar para todos los peruanos. Y ahora toca pensar en todos los peruanos. Y lo que hemos visto es una población, digamos, que tiene distintas preferencias, inquietudes, ¿no? Y su gobierno tiene que ser para todos. En esa línea, ¿no? Y de generar confianza y sobre todo para la inversión, ¿no? Es de especial relevancia un ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Que entienda, que sea muy preparado, que entienda la relevancia de la inversión privada, ¿no? Y que promueva inversiones. También, digamos que puedan lograr que se quede Julio Velarde, creo que sería fundamental en un tema de generar confianza. Y tercero, a nivel de la presidencia del Consejo de Ministros, que sea una persona preparada,
una persona, digamos, que tenga obviamente habilidades políticas, pero que también tenga el conocimiento técnico de qué cosa es hacer gestión pública, ¿no? Y cómo conformar un equipo para poder hacer los cambios que se están demandando. Y por supuesto tiene que ser una persona intachable, todos, ¿no? Pero en particular el presidente del Consejo de Ministros, intachable en términos éticos, ¿no? De acuerdo. Que, digamos, tenga un legajo pues impecable, digamos, de trayectoria, ¿no? Eso creo que es fundamental. Muchas gracias por sus declaraciones y por sus respuestas y por hacernos conocer este comunicado que la Asociación Empresarial IPAE ha publicado felicitando a Pedro Castillo, pero también recordándole lo que hace falta que nuestro país tenga para restablecer la confianza y el dinamismo económico. Muchas gracias y muy buenos días, señora Conterno. Gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias a los anunciantes de RPP y entramos al segmento final de ampliación de noticias.